En el nombre de Jesús, Éxodo 15, 1 al 4, dice lo siguiente. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. He echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El tema de hoy se llama: y las aguas amargas se endulcerán. Y las aguas amargas se endulcerán. Primeramente comenzamos en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 4. Y aquí empezamos a mirar un cántico, una alabanza, un himno. Y esta alabanza es un cántico de triunfo, es un cántico de victoria, es un cántico de liberación. Y miramos cómo dice en el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, esta alabanza, este himno, y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. He echado en el mar al caballo y al jinete. Ahí nos habla de un cántico, de un testimonio. Habían mirado el poder de Dios. Habían llegado el momento, el pueblo de Israel, donde estaba casi en la espada y la pared. Faraón y su ejército estaban viniendo atrás de ellos, y ellos estaban enfrente del mar Rojo. Pero ellos podían testificar del poder de Dios. Por eso ellos estaban cantando. Es un cántico de testimonio, es un cántico de victoria. En el versículo 2 dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico. Ahora el pueblo estaba reconociendo: nosotros tenemos fuerza. Y la fuerza no vino de nosotros, vino de Dios. Es un cántico de fortaleza, dice, y mi cántico. Pero no solamente eso, es una alabanza de salvación, porque dice en versículo 2: y el Señor ha sido mi salvación. El Señor ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Es un cántico también de consagración. Es un cántico donde el pueblo del Señor estaba proclamando, estaba cantando, diciendo: hemos mirado cómo el Señor se ha engrandecido grandemente delante de nuestros ojos. Era un cántico de victoria, porque ellos decían: el Señor es mi fortaleza. Y era un cántico de salvación, porque ellos decían: Él ha sido nuestra salvación. Era un cántico de consagración, proclamando: nosotros somos de Él. Dice: este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 3 dice: el Señor es varón de guerra. Es una manera de decir: el Señor es aquel que pelea ahora mis batallas. Estábamos bajo presión, estábamos sujetos al orden de Faraón, pero ahora nuestro Señor es el que pelea nuestras batallas. De la misma manera que Israel salió de Egipto, en la misma manera que los hijos de Dios han salido del mundo, y ahora nosotros tenemos a alguien que pelea las batallas, y su nombre sigue siendo Jesús. Él sigue siendo el varón de guerra. Él sigue siendo el león de la tribu de Judá. Él sigue siendo aquel que pelea por ti y por mí. Él sigue siendo aquel que va enfrente como nuestro comandante, y nuestro comandante no ha perdido ninguna batalla, dice la palabra del Señor. Él es el Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Entonces ellos habían mirado las maravillas del Señor. Y versículo 9 empieza a decir:
porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Ahí está hablando de Faraón, lo que simboliza a Satanás, que el Señor reprenda. Entró cabalgando con sus carros, con sus armas, con su gente, con sus medios, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, con su gente, con sus caballos en el mar. Pero dice, hizo el Señor volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio de el mar. Y dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Israel estaba bajo presión en servidumbre por 400 años. Y no tienen que ir a la escritura, pero Éxodo capítulo 1 versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Es decir, el pueblo hebreo, el pueblo del Señor, estaba obligado, estaba bajo un deber, estaba bajo sujeción, estaban en esclavitud, estaban sumisos, tenían carga, estaban impuestos, eran esclavos en este entonces. Y la esclavitud de Israel en Egipto es un simbolismo espiritual del hombre esclavizado al pecado, dándole autoridad al enemigo sobre la vida del hombre. Faraón representa a Satanás, que el Señor le reprenda. Y Egipto representa el mundo, el siglo donde él gobernaba. Ahora, el apóstol Juan dijo, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pablo le escribió a Timoteo, dijo de los incrédulos hablando, los incrédulos tienen que escapar del lazo del diablo, porque en ellos están cautivos a voluntad de él. Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 20, les dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Podemos mirar en la historia, en el Antiguo Testamento, cómo se sigue repitiendo lo mismo. A Israel se le recordaba, has salido de Egipto, el caballo y el jinete se ha hundido. Les seguía insistiendo, les seguía recordando. Ahora nosotros, en Efesios capítulo 2, no tienen que ir a la escritura, el apóstol Pablo escribió esto diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le escribió a los Colosenses diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De la misma manera que Israel fue liberado, es la misma manera que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, hemos sido liberados. Este cántico, ¿qué representa para la iglesia? Porque la iglesia es una Israel espiritual, no literal, sino espiritual. Así como el Señor le dijo a Israel, porque tú eres pueblo santo por el Señor, el apóstol Pedro nos dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, en que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora nosotros podemos entrar, somos un pueblo unido, podemos rogar, podemos suplicar, podemos interceder, podemos hablar con nuestro Señor. Y ahora sí, de la misma manera que el pueblo de Israel cantaba alabanzas, de la misma manera ahora nosotros cantamos alabanzas al Rey de Gloria. Entonces este cántico ahora es para nosotros. Este cántico tiene un simbolismo espiritual, tiene algo importante, algo esencial, algo que el pueblo del Señor tiene que saber. ¿Qué significa esta alabanza para la iglesia en este tiempo? Bueno, esta alabanza representa la alegría, la alabanza de aquel que recién se ha convertido, de aquel que recién ha sido liberado,
de aquel que ha experimentado el poder de Dios, de aquel que ha sido liberado del peso de pecado, de aquel que ya no tiene miedo, de aquel que ya no está cubierto con culpa y vergüenza, del alcohólico que ahora es libre, del drogadicto que ahora es libre, del pandillero que ahora es libre, de aquel que antes robaba que ahora es libre, de aquel que antes hacía cosas chuecas y ahora es libre, de aquel que se sentía deprimido y ahora es libre. Este cántico es el cántico del pueblo de Dios que ha sido liberado por la gracia del Cordero. Este cántico representa aquel que un pueblo que puede cantar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, un pueblo que puede decir: el Señor es varón de guerra, este es mi Dios y le voy a alabar, lo voy a exaltar, porque el Señor echó a la mar al caballo y al jinete. Representa lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta mañana. Es la etapa del primer amor de la iglesia. Es la etapa de aquel que recién ha recibido las caricias del Señor, que en ese momento que ha sido liberado, como que todo es diferente, ha experimentado el poder de Dios, ha mirado la mano del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado la mano del Señor? Hemos mirado como el mar se ha abierto, hemos sido bautizados en el poder de Dios, hemos cruzado un mar seco, vamos en camino a la nueva Jerusalén. Así como la iglesia estaba caminando, nosotros tenemos que seguir caminando. Así como Israel estaba caminando, nosotros seguimos caminando. Entonces, este cántico es un cántico de una transición de una vida anterior esclavizada en pecado, bajo servidumbre de Faraón, del Satanás, que el Señor reprenda, a una nueva tierra, a un nuevo caminar. Israel aquí va de esclavitud a ser liberados a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, esta alabanza, en el versículo 20 podemos mirar cómo María la profetisa tomó un pandero en su mano, y dice que todas las mujeres en pos de ella estaban con el pandero y danzaban y cantaban. Es la misma reacción que creo que todos nosotros tuvimos y ojalá sigamos teniendo cuando el Señor recién nos alcanzó. Danzábamos, cantábamos, buscábamos a Dios con todo el corazón. No había obstáculo, aunque hubiera mucho trabajo, aunque hubiera muchos compromisos, sigábamos alabando al Señor. Es esa etapa del primer amor, donde llegaban las luchas y las pruebas, pero el cántico no se apagaba. Donde llegaban los afrentos de la vida, los retos de la vida, los retos del diario vivir, y el cántico no se apagaba. Pero ¿a cuánto se le ha apagado el cántico? ¿A cuánto se le ha parado la danza, la alabanza a nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Israel tenía tendencia de olvidarse de las maravillas que había hecho el Señor. Y ahora aquí miramos en el versículo 22, ahí es donde vamos a comenzar. Versículo 22, Éxodo 15, 22 dice: y hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. La Nueva Versión Internacional dice: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del mar Rojo y se internaran en el desierto de Shur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Hizo Moisés, ¿qué significa? Y hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo. Era un orden, era algo divino, era de parte del Señor. Cuando dice hizo Moisés, Moisés les ordenó, entonces Moisés guió, les está guiando a la próxima parada del viaje. Es, por ejemplo, que uno de nosotros de California fuéramos a Nueva York, y es decir, como decir, nosotros vamos a cruzar de California y la siguiente parada va a ser Arizona. Es lo mismo que estaba pasando aquí. Era la voluntad de Dios, era un orden divino de Dios. Y hizo Moisés, Moisés les ordenó, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del mar Rojo,
lejos donde ellos se podían recordar de las maravillas, lejos de donde ellos se pueden recordar de la liberación de la esclavitud, dice, y salieron al desierto de Shur y se internaron en el desierto de Shur. ¿Qué representa el desierto de Shur? ¿Qué significa salir al desierto de Shur? Porque aquí miramos que dice que fueron internados. ¿Qué es internar? Fueron introducidos, fueron metidos, fueron enviados a este desierto. Amado hermano, amada hermana, todo el pueblo del Señor va a tener que pasar por el desierto de Shur. Todo el pueblo del Señor va a ser lo mismo que pasó aquí con Israel. Vamos a ser internados, vamos a ser movidos, vamos a ser enviados, vamos a ser introducidos al desierto de Shur. ¿Qué es el desierto de Shur? Es la pregunta. Porque lo podemos leer, y Moisés hizo que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, se internaron al desierto de Shur. Pero ¿qué significa el desierto de Shur? Shur en hebreo significa muralla. Shur en hebreo significa pared o fortificación. Y la palabra del Señor nos habla, el apóstol Pablo nos dijo, hablando de Israel, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para advertir, para avisar, para recordar y para informarnos a nosotros. Entonces, si el pueblo de Israel pasó por el desierto de Shur, nosotros vamos a pasar por el desierto de Shur. Y Shur significa una vez más muro, pared y fortificación. Entonces el desierto de Shur, simbólicamente, espiritualmente hablando, representa las afrentas, representa las paredes, representa las murallas. Y la palabra del Señor dice, y salieron al desierto de Shur y fueron internados y fueron puestos y fueron introducidos al desierto de Shur, a las afrentas, a las paredes, a las murallas. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto. Anduvieron, tuvieron que caminar, tuvieron que recorrer, tuvieron que transitarse. Vamos a andar nosotros. Dice, y anduvieron, nosotros vamos a andar por ese caminar un día en nuestra vida. Después de la etapa del primer amor, porque Dios es tan grande y misericordioso que en el primer amor Él nos da fortaleza, nos da aceite, nos está llenando, pero llega un momento donde nos va a probar. Y dice la palabra del Señor que ellos llegaron, se internaron al desierto de Shur y anduvieron, caminaron. Todos vamos a caminar, todos nos vamos a internar 3 días por el desierto, dice aquí la palabra del Señor, sin hallar aguas. Entonces todos vamos a pasar por este momento, por esta afrenta. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Qué significa 3 días? Porque uno podrá decir, bueno hermano, yo creo que yo estoy pasando por el desierto de Shur, pero mi desierto, mi prueba no ha durado 3 días, ha durado 3 semanas, ha durado 3 meses. Oh hermano, si usted supiera, ha durado años. Los 3 días simbólicamente representa una temporada, un lapso de tiempo. Puede ser días, puede ser semanas, puede ser meses, o aún puede ser años. Y aquí miramos que el pueblo del Señor fue internado. Después de mirar las maravillas del Señor, después de ser liberado de la esclavitud, dice, y hizo Moisés, fue un orden divino de Dios, que partiese Israel del Mar Rojo y se internaran al desierto de Shur. Lo que representa las pruebas, lo que representa las murallas, lo que representa las afrentas, lo que representa las dificultades del caminar del pueblo del Señor. El apóstol Pedro dijo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La iglesia va a pasar por diversas pruebas. Y el apóstol Pedro decía, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, entonces por un poco de tiempo, no habla en específico, pero habla de un poco de tiempo. Ese poco de tiempo es el tiempo de tu lucha, de tu prueba, de tu muralla, de tu fortificación. Es ese momento donde tú estás una vez más. Imagínense, el Mar Rojo parecía una pared, y si miraban para atrás había otra pared de ejército. Es lo mismo que pasó aquí. Parecieran que estaban en el desierto de Shur. Otra pared, otra barrera, otra prueba. Y el Señor va a permitir que nosotros pasemos por el desierto de Shur para probarnos. Dice, y anduvieron, lo vamos a recorrer, lo vamos a vivir, lo vamos a caminar. Dice, 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. 3 días, una temporada. El desierto de Shur puede ser una prueba física, la enfermedad del cuerpo, donde ya la medicina no tiene la solución. Puede ser el cáncer, puede ser la esterilidad en una mujer o en un hombre. Puede ser una enfermedad física donde uno se queda, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esta deficiencia, Señor? Puede representar también las pruebas emocionales, el desierto de Shur, donde uno está enfrentando una prueba donde es herido, donde agarra dolor, donde recibe golpes, donde su alma está batida, donde el psicólogo o aún el amigo no pueden solucionar los problemas. El desierto de Shur, pues los matrimonios, las pruebas matrimoniales por causa de este desierto, donde ya los matrimonios empiezan a chocar, donde ya no hay caricia, donde ya no hay amor, donde hay falta de comunión, donde parece que se está perdiendo el hogar, donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde los cónyuges son indiferentes, donde pareciera que es mejor tirar la toalla. La puerta de Shur aún puede afectar al pueblo del Señor en su área económica, como Job, donde se ha perdido lo económico, donde se ha perdido el trabajo, donde el sustento financiero, se ha perdido un negocio, donde uno está buscando y parece que no hay provisión porque hay una muralla de pared. Las pruebas como solteros, solteras, donde se sienten solos, solas, donde desean compañía. Las pruebas sociales pueden representar el desierto de Shur para la iglesia, donde no hay libertad de profesar la fe sin ser golpeados, encarcelados o perseguidos. Las pruebas como viudas o hombres que han perdido sus esposas, donde hay dolor, aflicción, donde extrañan la voz o el calor de su esposo o su esposa. El desierto de Shur puede representar las pruebas familiares que aún pueden comenzar a moverse en la familia, aún una cristiana, cuando está pasando por el desierto, donde empieza a pasar por la prueba, donde hay falta de unidad, donde ya no hay calor y donde ya no hay unión, donde se siente que no hay protección o confianza o un amor. El desierto de Shur puede representar las pruebas espirituales, donde el desarrollar de cada creyente que tiene que pasar por el desierto, donde se siente que no hay pan, donde se siente que se es tentado, donde se siente que por más que busca de Dios está afligido, donde parece que estamos siendo probados, afilados como el oro. Entonces el desierto de Shur representa la etapa de la prueba, la etapa de la lucha. 3 días por el desierto. Hay muchos matrimonios que han pasado meses por el desierto sin hallar agua, donde han llegado a un punto donde sienten que no hay solución. Hay muchos hombres y mujeres, aún jóvenes, que andan buscando una solución y no la encuentran. Yo vengo a decirles hoy, hay un Dios que sigue dando la solución y su nombre es Cristo. Hay un Rey de reyes y Señor de señores, que aún en este día sigue siendo la agua viva. Aquel que dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Aquel que dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba, sin precio, sin leche, sin cualquier cosa, venga y beba y coma. Bendito sea el nombre del Señor. El desierto de Shur representa las murallas, las paredes, las afrentas de nuestro diario vivir. Ahora, yo no sé cuánto tiempo a usted ha estado en el desierto de Shur. Yo no sé qué tan largo ha sido su temporada. Puede ser días, meses o aún años o semanas. Pero el desierto de Shur todos los vamos a pasar. Porque aquí dice, y salieron y se internaron al desierto de Shur. Y anduvieron y vivieron 3 días esta etapa de prueba por el desierto sin hallar agua. El apóstol Santiago dijo, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El problema es que muchas veces
nosotros, como también somos humanos, en momentos no captamos. No podemos captar en momentos que en diversas pruebas nuestra fe está produciendo paciencia, está produciendo esperanza. Y muchas veces nosotros, después del desierto de Shur, llegamos a Mara. Y aquí miramos versículo 23. Vamos a la escritura, dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El desierto de Shur muchas veces lleva al pueblo del Señor a Mara. ¿Qué representa Mara? Mara en hebreo representa la amargura, algo amargo. Y esto es muy peligroso, porque el escritor de los Hebreos dijo: mirad bien, que no sea que ninguno de nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mara es la etapa de la vida donde uno como creyente, después de la lucha, de la prueba, después de estar en el desierto de Shur, se empieza a amargar la vida. Donde la vida, el caminar del creyente ya no es algo dulce. Donde el caminar cristiano ya es algo amargo. Donde se siente el hombre y la mujer que busca y busca, quiere buscar una solución, pero la vida ya es amarga. Donde su matrimonio ya es algo amargo. Donde dices que yo no aguanto este matrimonio, es que yo no aguanto esta vida, es que mi alma yo no la aguanto, es que mi alma está batida. Representa la amargura. Y llegaron a Mara, y el desierto de Shur los llevó a Mara, donde había amargura, donde la vida ya es amarga. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por el desierto de Shur? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos bajo esta prueba, la prueba de la fe, donde es más fácil tirar la toalla? Las estadísticas dicen que hay evangélicos que a la misma estatura que se están divorciando los de Egipto, los del mundo, se están divorciando los matrimonios. ¿Por qué? Porque uno se siente: es que mi matrimonio ya es amargo. ¿Cuántos cristianos están yendo al psicólogo porque están deprimidos, porque tienen ansiedad, porque dicen que tienen batallas mentales, batallas en el alma, y su alma ya está amargada, y su alma ya está batida? Ya han llegado de ahí, del desierto de Shur, y no encuentran agua. Entonces, por no encontrar agua, llegan a Mara, y su vida ya es amargada. ¿Cuántos padres de familia ahorita están amargados, resentidos, tienen dolor, tienen amargura? ¿Cuántos madres y padres tienen amargura? Y están sembrando la amargura con su familia, y están sembrando la amargura con sus hijos. Y luego cuestionan: ¿por qué es que mi hijo no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué es que mi hijo se está haciendo rebelde? ¿Por qué es que mi hijo no quiere nada de Dios? ¿Por qué es que mi hijo se va a las pandillas, a las drogas, a fumar con los amigos? ¿Por qué es que mi hijo no quiere pasar tiempo conmigo? Es que muchas veces aún los padres de familia, por causa de la prueba, por causa de la lucha, han llegado a ser amargos. ¿Cuántos jovencitos, how many young men and young ladies live a better life, donde están amargos por causa de la prueba, por causa de la lucha? Están amargados en el alma, sienten que nada los puede saciar. Y aquí la palabra del Señor nos dice: más bien no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y por ella sean muchos contaminados. Aquí miramos que el pueblo de Dios empezó a contaminar. ¿Cómo miramos eso, hermano? Bueno, versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró y dijo: ¿qué hemos de beber? Otras versiones dice: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Otra versión dice: el pueblo se quejó contra Moisés y le reclamó: ¿y qué vamos a beber? El entonces tiene que ver con en aquel tiempo, en esa ocasión, en ese momento. Nosotros
¿Qué vamos a hacer en ese entonces? ¿Qué vamos a hacer en ese entonces donde todo se parece que está perdido? ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra vida espiritual donde se parece que todo se ha perdido? ¿Qué vamos a hacer como creyentes, como pueblo del Señor, cuando la plata, el dinero se ha perdido? ¿Qué vamos a hacer cuando perdemos el trabajo? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando se parece que en el matrimonio ya no hay armonía? ¿Qué vamos a hacer cuando los hijos se rebelan? ¿Qué vamos a hacer cuando hay problemas, cuando hay contiendas? ¿Qué vamos a hacer cuando enfrentamos los retos del diario vivir? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros somos internados por Dios, guiados al desierto de Shur y estamos enfrentando barreras? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué hizo el pueblo de Israel. Entonces, en esa ocasión, en ese momento, en ese tiempo, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Esta es la reacción del pueblo del Señor. Entonces, habla de reacción. Entonces el pueblo reaccionó. ¿Cómo reaccionó? El pueblo murmuró contra Moisés. La murmuración en el diccionario bíblico tiene que ver con hablar entre los dientes. Yo creo que todos hemos murmurado una vez en nuestra vida, ¿verdad? Cuando uno es así, como que, ¡ay, ay, ay! Eso es murmurar. Eso es murmurar. Y lo da como ejemplo hablando de algo profundo. Porque aunque uno esté hablando entre los dientes así, nadie les entiende y digo, oye, el hermano tal vez no escucha, su esposo tal vez no escucha, su esposa tal vez no escucha. ¿Para qué dice que el pueblo murmuró contra Moisés? Y después Moisés les dice a ellos en el siguiente capítulo diciendo: ustedes se están murmurando contra nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Cuando uno murmura, está quejándose contra Dios. Y el pueblo del Señor dice: entonces el pueblo murmuró. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es 5 cosas. La murmuración es queja, reproche, crítica, resentimiento con Dios o el desacreditar a Dios. ¿Qué es el murmurar? Entonces el pueblo se quejó. Hablar de quejar es hablar de una protesta, es hablar de pedir o exigir algo por derecho. Refleja una expresión de disgusto, de desacuerdo o enfadado. La murmuración es el reproche, el echar en cara. La murmuración es el criticar, opinar o juzgar. Bueno, Señor, yo creo que la situación fuera sido mejor así y así. Bueno, Señor, que tú no me dices, Señor, que tú eres mi Dios y que nada me faltará. Entonces, ¿por qué estoy pasando por eso? Tu palabra dice esto, es echar en cara. Eso es la murmuración. Resentimiento con el Señor, cuando uno se empieza a molestar y enojarse, como el pueblo de Israel, que decía: bueno, nosotros tenemos hambre, mejor hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto. El desacreditar al Señor, eso es la murmuración. El desacreditar tiene que ver con el deshonrar o olvidar de las obras maravillosas que ha hecho nuestro Señor. Y es lo que pasó aquí con el pueblo del Señor. Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, a reprochar, a criticar, a resentirse con Dios y a desacreditarlo. Y hay que comprobarlo con la palabra del Señor. Vamos a ir a varios salmos. Salmo 105. Salmo 105, versículo 5. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés después de la prueba. Cuando todo se había hecho amargo, empezaron a quejarse. La queja, el reproche, la crítica, el resentimiento con Dios y el desacreditar a Dios. Salmo 105, 5 dice: en el nombre de Jesús, acordaos de las maravillas de Él, que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios, de su boca. Salmo 77, 11. Mientras van a la escritura, una vez más lo leo. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 77, 11 dice: en el nombre del Señor, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Versículo 78
capítulo 78, versículo 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y Salmo 106, versículo 9. Salmo 106, versículo 9. Si queréis ya de ahí ya podemos internar ahí. Salmo 106, versículo 9 al 13 dice: en el nombre de Jesús, reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo, por un desierto. Lo salvó del mano del maligno y lo rescató del mano del adversario. Cubrieron las aguas de sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ahí cuando dice creyeron sus palabras y cantaron sus alabanzas, está hablando de la alabanza de María. La alabanza que habíamos leído en el principio, donde estaban cantando: el Señor es varón de guerra, este es mi Dios y lo alabaré. Está diciendo, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Ese es el problema, que muy pronto nos olvidamos de las obras del Señor. Muy pronto nuestro caminar es un peligro. De que cuando nuestro matrimonio, de cuando la vida, de cuando en el trabajo, de cuando hay escasez, de cuando hay problemas, donde hay luchas, uno se le olvida de donde Dios lo había sacado. El pueblo de Israel dice que en un momento cantaron alabanza, que en un momento habían mirado el poder de Dios, pero bien pronto se olvidaron sus obras. El bien pronto olvidarnos las obras nos lleva a las aguas de Mara, donde nos quejamos, donde estamos resentidos con Dios, donde le estamos pidiendo a Dios: pero ¿por qué tú no me contestas? Nos olvidamos de las obras del Señor. El pueblo no se tiene que olvidar de las obras del Señor. Si Dios te sacó del alcohol, de las drogas, de las pandillas, si Dios cambió tu lamento en baile, si estás paseando por el desierto de Surcréolo, hay un Dios que te va a socorrer, hay un Dios que te va a sacar adelante. No te olvides, pueblo del Señor, de las maravillas de Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos olvidemos de las obras maravillosas. No hay que olvidarnos de cómo Dios tal vez restauró su matrimonio. No te olvides de donde Dios te sacó, tal vez de la pobreza, tal vez tu alma estaba abatida, pero había un Dios que te socorrió, había un Dios que estaba atento, había un Dios que peleó tu batalla. Y ahora tú dices: este es mi Dios y le voy a alabar. No te canses de alabar al Rey, no te canses de dar alabanza a tu Dios. No te olvides de la obra que el Señor Jesús hizo para tu vida. No te olvides, pueblo del Señor, de las maravillas del Señor. Pregunta: ¿cómo vino usted con el Señor? Usted experimentó, cada quien tenemos una historia. Experimentamos el poder, experimentamos la satisfacción. Miramos cómo el Señor hundió el caballo al jinete. Miramos cómo el Señor nos quitó de los vicios. Miramos cómo el Señor nos sacó de la religión. Miramos el poder de Dios. Pero llega un momento en la vida donde el cristiano del pueblo de Dios se puede olvidar de las obras del Señor. Y por eso el pueblo se empezó a quejar. El pueblo ya era un pueblo amargado. El pueblo ya era un pueblo resentido con Dios. ¿Para qué busco tanto de Dios si Dios no me contesta? ¿Por qué busco tanto de Dios si Dios no cambia a mi esposo o mi esposa? ¿Por qué busco tanto de Dios si Dios no hace nada para mí? O si usted supiera que hay un Dios que sigue haciendo milagros, que hay un Dios que sigue sanando al cojo, que hay un Dios que sigue sanando al enfermo, que hay un Cristo de la gloria. Por eso el pueblo no se tiene que olvidar de las maravillas que ha hecho el Señor. Por eso el salmista decía: me acordaré de las obras del Señor. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. El pueblo se empezó a quejar.
Era un pueblo amargo. ¿Cuántos maridos amargos hay hoy en este día, aún cristianos? Hombres que no respetan a sus mujeres, hombres que no dicen: vos, yo no puedo amar porque no recibí amor. Dios es amor, y si tú no amas a tu prójimo, tú no conoces a Dios, porque Dios es amor, y nuestro primer prójimo es nuestra esposa o tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Dale alabanza al Rey con todo tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas esposas están amargas? ¿Cuántos esposos están amargos? ¿Cuántos esposos, cuántos matrimonios, con todo respeto lo digo, aún ya no hay intimidad? ¿Por qué? Porque hay amargura, porque hay resentimiento. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Familias amargas, familias en contiendas, hombres y mujeres creyentes amargos. Dios nos ha llamado para que nuestra copa esté rebosando de aceite. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos cantar y alabar con libertad y levantar manos santas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Regresemos a la escritura rápidamente. Éxodo capítulo 15. Mientras van a la escritura voy a repasar. Éxodo capítulo 15 dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Fueron internados en la prueba. Enfrentaron murallas, enfrentaron una pared, y anduvieron y caminaron y recorrieron 3 días, una etapa, una temporada por el desierto, sin hallar agua. No había sustento. Parecía que nadie los podía saciar. Parecía que no había solución, y llegaron a Mara. Llegaron a la condición de ya estaban amargos y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y por causa de esas aguas de la amargura, dice, entonces el pueblo murmuró. Entonces, en otras palabras, el pueblo se quejó, empezó a proclamar, a resentirse con Dios. Se empezó a olvidar de las obras maravillosas que había hecho el Señor, y diciendo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Es como decir: ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está nuestra solución? Entonces el pueblo murmuró, se quejó contra Moisés. Acuérdense, contra Moisés es quejarse, en otras palabras, contra Dios. Porque Moisés dijo: no se están quejando con nosotros ni Aarón, se están quejando contra Dios. Y dice: ¿qué hemos de beber? Es como decir: ¿dónde está nuestro remedio? Y miremos qué tan dulce, qué tan grande, qué tan misericordioso es nuestro Señor. Versículo 25 dice: y Moisés clamó a Dios. Clamó el Señor, y el Señor, ¿qué dice? Le mostró ¿qué? Un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Voy a seguir leyendo por el tiempo. Dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Dios, y hicieras lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios se enviará a ti, porque yo soy el Señor tu Dios, tu sanador. Versículo 27: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto las aguas. Primeramente, versículo 25: y Moisés clamó. La palabra hebrea, kará. El Moisés clamó, invocó, dio voces y llamó. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Que aun cuando el pueblo se ha quejado, que aun cuando nosotros hemos murmurado contra Dios, dice: y Moisés clamó. Y no tienen que leer la escritura por causa de tiempo, pero la palabra de Dios nos dice en Salmo 145, 18: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y aquí dice que Moisés clamó, y el Señor le mostró ¿qué? Un árbol. Ahora queremos que pongamos atención. ¿Qué significa ese árbol? Y Moisés clamó, y el Señor le mostró un árbol. Hoy el Señor nos quiere seguir mostrando su salvación. Hay muchos
que tal vez están mirando, que están abatidos en el alma, que están amargos en el alma, que han chocado contra la espada y la pared, que están en el desierto de Shur, y eso los ha llevado a amargarse, y se están quejando, y están diciendo: Señor, ¿ahora qué de beber? Es como decir: ¿y ahora qué hago? No hay solución, no hay solución para mí. Y dice que aquí que fue todo el pueblo del Señor, estaban quejando, estaban murmurando. Moisés clamó, y el Salmo 91 dice, no tienen que ir a la escritura, por favor, dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hoy Dios nos quiere mostrar que hay salvación cuando el pueblo invoca el nombre del Señor. Dice: me invocará y yo le voy a responder, con él estaré yo en la angustia. Aun cuando tus aguas están amargas, aun cuando la vida está amarga, aun cuando hay angustia, hay un Dios que está contigo, hay un Dios que te va a liberar, hay un Dios que dice: y le glorificaré, con él estaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay un Cristo que sigue hablando a la iglesia diciéndole: yo soy tu salvación, yo soy tu buen pastor, yo soy aquel que te guía a aguas verdes, a pastos verdes y aguas de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés clamó y Dios le respondió. Moisés y el pueblo estaba, más bien el pueblo estaba en angustia, y el Señor los libró y dice: los saciaré de larga vida, los voy a saciar, y dice: y le mostraré mi salvación. Y en el versículo 25 podemos mirar: y Moisés clamó, como el Salmo 91 dice, Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró ¿qué? Un árbol. Le mostró: y le mostraré mi salvación. Ese árbol representa la madera. Ese árbol representa un tipo de Cristo, simboliza una sombra de lo que iba a venir. Ese árbol representa el madero. Ese árbol representa un Cristo que murió por nosotros para darnos vida. Esa madera representa aquel que se empobreció para enriquecernos, aquel que se hizo maldición para que nosotros fuéramos justos, aquel que fue herido para que nosotros fuéramos curados. Si hay alguien que puede endulzar tus aguas, sigue siendo Cristo. Sigue siendo ese árbol, sigue siendo el madero, sigue siendo la obra redentora que hizo el Maestro en la cruz del Calvario. Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia se siente confundida, cuando el pueblo de Dios se siente: estoy en el desierto de Shur, hermano, estoy pasando por la prueba y ya me siento amargado, ya me siento batido, hay un Dios que dice: me invocará y yo le responderé y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Hoy Dios te quiere mostrar que Él sigue estando atento, que Él está aquí atento, que Él está aquí para socorrerte, para darte la solución, y su nombre sigue siendo Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando las aguas están amargas en tu vida, Dios, cuando usted clama, siempre le va a mostrar un árbol. Les va a recordar la obra que Él hizo en la cruz. Les va a recordar que en esa cruz, que esa sangre derramada, Él nos sanó físicamente, internamente, en el alma, nos perdonó, nos redimió, nos hizo sus hijos, nos adoptó. Pero muchas veces nos olvidamos de sus obras y su gran misericordia. Cuando ellos clamaron, Él le dijo: pues les voy a mostrar el árbol, les voy a recordar que yo soy el mismo que los sacó de Egipto. Esa cruz sigue permanente. La cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, su obra redentora sigue permanente. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Usted puede buscar de saciarse en la amargura, puede buscar al doctor, puede buscar un amigo, aún puede buscar un hermano, un ser humano, lo que sea, un consejero matrimonial, lo que sea, va a volver a tener sed. Pero Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás,
sino que el agua que yo les daré será en él como una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando nuestra vida parece ser amargada y uno está buscando la solución, Cristo es el único que puede endulzar nuestras aguas. Versículo 26 dice: ahí les dio estatutos y ordenanza, y ahí los probó y les dijo: si oyeres atenta la voz de Jehová tu Dios, hicieras lo recto delante de tus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor. Tú, hoy Dios nos quiere sanar. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a las aguas. Por causa del tiempo lo explico brevemente. Cuando el Señor le mostró el árbol a Moisés, dice que las aguas se endulzaron. Cuando uno regresa a Cristo, cuando uno regresa a recordarse la obra redentora, lo que Cristo hizo en su vida, cuando uno regresa a Cristo, ahí es donde Dios nos empieza a dar estatutos y ordenanzas. Ahí es donde Dios empieza a decirnos: si solamente hicieras lo recto delante de mis ojos. ¿Cuántos ya no hacen lo recto delante de sus ojos? Y dieres oídos a mis mandamientos. ¿Cuántos ya no dan oídos a sus mandamientos? Y guardares todos sus estatutos. ¿Cuántos ya no guardan sus estatutos? Dice: ninguna enfermedad de las que le envié en egipcio te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Es cuando nosotros regresamos a Cristo donde podemos ya otra vez más querer obedecerle. Porque cuando uno regresa a Cristo está cargando otra vez la cruz y se está muriendo al ego, al yo. Cuando uno está amargo, cuando uno está queriendo pelear en su carne, en sus propias fuerzas, su vida se va a amargar. Porque sin Cristo no vamos a poder. Es solamente a través de Cristo que nosotros podemos seguir adelante. Es a través de Cristo que cuando Demas abandonó a Pablo seguía adelante. Es a través de Cristo que cuando el Pablo escribió a los filipenses les dijo: ya he pasado, aprendido a vivir en escasez, en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es solamente a través de Cristo que nosotros podemos seguir adelante. Es en Cristo donde se endulce la vida. Es en Cristo donde las aguas amargas se convierten en algo dulce. Donde hay prosperidad espiritual. Donde hay prosperidad para tu matrimonio. Donde hay salud, vida en el alma. Con eso termino. Versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. El Señor te quiere llevar a Elim. Después de la prueba, después de la sequedad, después de la amargura en el alma, aún ahí Dios, cuando uno clama, Dios te lleva a Elim. ¿Qué representa Elim? Elim aquí dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. El número 12 indica, por ejemplo, un gobierno, un sistema perfecto. Representa, por ejemplo, los 12 tribus, los 12 discípulos. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, 12 ángeles, 12 fundaciones. Representa el gobierno perfecto. Dios quiere gobernar tu vida. Él quiere que regresemos a que Él nos gobierne. Y dice: y 70 palmeras. El número 70 representa la plenitud. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, Pedro. Plenamente, completamente, Dios, el Señor Jesucristo, nos quiere llevar a Elim, donde Él nos va a poder gobernar y donde va a haber plenitud. Y dice: y acamparon ahí juntos las aguas. Y la agua que Él da, dice la palabra, nunca tendrá sed, jamás. Den la alabanza al Rey con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor.